Mateo 21. ¿Lo tienen? Allí encontramos en el verso 1 la la entrada triunfal en Jerusalén y la purificación del templo. Luego encontramos otro título y dice maldición de la higuera estéril. Vamos a leer esa porción. El verso 18, ¿lo tienen? Dice, en esa higuera estéril, vamos a ver qué fue lo que pasó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Sí ven cómo le dice a la higuera? Nunca jamás, ¿cómo le dijo? Nunca más. Nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, dice ahí. O sea, por esas palabras. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis ¿qué? Fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Otro pasaje de otra higuera, vamos a leerlos. Está el pasaje en el verso 33, quiero que lo lean conmigo. Dice, ahí mismo, en el mismo capítulo, el verso 33, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Pregunta. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Amén. Dele gloria a Dios. Con más vida, dele gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablar unas palabras no muy largas porque este tema es largo. Quiero hablar acerca del reino de Dios. Me gusta hablar del reino de Dios y hoy quiero que esta enseñanza la escuchen también en el canal de YouTube y también en el canal de Facebook de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesucristo, porque es un tema que muchas veces no nos hablan. Es decir,
Cuando Cristo vino predicando, Él vino predicando el evangelio del reino. Usted lo puede ver muy sencillo en San Marcos 1, 14 y 15. Dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué dice allí en San Marcos 1, 14? Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, Cristo vino predicando el evangelio del reino. En un momento dado, a nosotros terminaron predicándonos el evangelio solo. Y ya no nos hablaron más del reino. Usted notará que Cristo predicó el evangelio del reino y le recomendó a los apóstoles predicar el evangelio del reino. Cuando a él le preguntaron que si él era rey, dijo, yo para esto he nacido, para dar testimonio de estas cosas. Y cuando él iba a predicar a otro lado, dije, me conviene ir a otros lugares a predicar el evangelio del reino. Y uno ve que Pablo predicó el evangelio del reino de Dios. Aleluya. Pero más tarde, todos nosotros en diferentes organizaciones donde hemos estado, predican muy hermoso el evangelio, claro. Ahora, ¿por qué dejaron de hablar del reino? Porque corrieron el reino de Dios, lo corrieron a un tiempo en el futuro. Porque el reino de Dios, la persona, nos han enseñado que el reino de Dios está por allá en otra parte. Pero cuando usted mira las escrituras, vamos a ver qué dice la Biblia. Amén. Yo voy a mostrarles por la Biblia, pero necesito que se pongan duchos en esa Biblia a mirar los textos, a leerlos, ¿de acuerdo? Amén. Porque es importante mirar qué dicen las escrituras con respecto a esto. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? Recuerde, empieza con Marcos 1, el 14 y el 15. Ahora mientras consigue esos dos textos, le voy a decir una reflexión. Cuando Dios puso al primer hombre y a la primera mujer en el huerto de Edén, los puso a reinar, a gobernar. Le dijo que ponía al hombre en el huerto de Edén para que gobernara, para que subyugara la tierra y el planeta, y era rey sobre toda la creación. Podía ponerle nombre a todo. El hombre no le tenía miedo a nada. Es decir, no importaba el monstruo que fuera, ese monstruo respetaba al hombre porque ese hombre tenía una autoridad de parte de Dios. Dios le había entregado a Adán el dominio de todo. Amén. Pero usted sabe que un tiempo después el hombre perdió esa autoridad. ¿Cuándo? Cuando apareció en el planeta Tierra, en el huerto de Edén, o allá en el huerto de Edén apareció la serpiente. La serpiente que engañó a Eva, la sometió, ella pecó y luego hizo pecar a su marido, y en ese momento el hombre perdió la autoridad que tenía, ¿sí o no? Amén. Al perder la autoridad, el diablo tomó la autoridad, porque todo el que es vencido por uno viene siendo esclavo del que lo vence. Amén. Eso dice la Biblia. Amén. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, ya después de que él anunció ese pasaje, ¿cuándo lo anunció? Después que se encontró con Satanás. Recuerden que él fue al Jordán para ser bautizado por Juan, y estando allí en el Jordán vino la unción de Dios sobre él, que no es otra cosa que Dios mismo posesionándose en él. ¿Cómo así? Cuando yo diga esto, entonces Cristo no era de un momento. Ahí estaba la humanidad de Cristo yendo, obedeciendo, porque iba a ser bautizado. Y cuando fue bautizado, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo. Dice la Biblia, si quiere lo lee, en Marcos. En Mateo capítulo 4 también está el bautizo de Jesús. Dice que descendió sobre él y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual, porque se metió en él, tengo complacencia. ¿Cómo así que el Espíritu Santo se metió en él? Sencillo, porque el Espíritu Santo fue el que lo engendró. Mateo 1:18. Digo las citas para que si usted las puede leer rápido, léala. Mateo 1:18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, antes que se juntase con José, dice que se halló que ella había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y él pensando en esto, dice el verso 19, Mateo 1:19, dice que quiso dejarla secretamente, pero un ángel del Señor le dijo en sueño, le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. ¿Sí lo encontró? Si no lo encontró, tranquilo, en la casa lo va a encontrar. Amén. Vaya tomando nota, porque no me puedo quedar esperando que lo encuentre, porque nos vamos como hasta las 11, ¿no? Entonces no, hoy no es vigilia, ¿de acuerdo? Entonces póngale cuidado.
Ya sabemos que en ese momento él obedece. Oiga, el que no necesitaba ser bautizado. ¿Por qué? Porque Dios manifestado en carne, ¿sí o no? Amén. Él no necesitaba ser bautizado. Y cuando Juan lo ve, antes Juan quiere ser bautizado por él. Él sabe que él tiene toda la autoridad. Y le dice, antes yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos Amén. Toda justicia. Es decir, cumplir, obedecer. Amén. Ese es el designio de los que estamos aquí en la tierra. Entonces Juan lo bautiza y ocurre este fenómeno. Un fenómeno que estaba dicho era para Juan, para que Juan lo viera, porque a él se le había dicho, sobre quien vieres descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces en ese momento él sale para el desierto. Usted sabe que pasó 40 días allí. Y cuando tuvo hambre, vino el tentador, es decir, el diablo a tentarlo. Apenas tuvo hambre. ¿Esto qué muestra? Que el diablo, cuando tú estás en debilidad, es cuando te ataca. Cuando estás débil, cuando estás vulnerable. Él tenía hambre y ahí mismo se le acercó y le dijo, con que tienes hambre, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en pan y vas a comer. Y Jesús le respondió con la palabra. ¿Con qué le respondió? Con la palabra. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y volvió el diablo a tentarle, no se quedó tranquilo, volvió a tentarle porque no sabía contra quién se estaba enfrentando. Y le dice, mira, lo llevó al pináculo del templo y allí le dijo, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dónde está eso? Salmo 91. Se ve que el diablo se lo sabe. El diablo lo habló allí y Jesús le respondió con la misma palabra de Dios. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí le sacó la credencial, le dijo ya quién era. No tentarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y mire, y por último, dice que Él volvió e insistió y le mostró, desde ese lugar le mostró todos los reinos del mundo. Es decir, todos los lugares, reinos donde estaban las riquezas, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Eso es lo que el diablo quiere, ser adorado. Pero Jesús le dijo, dice, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Y en ese momento el diablo lo dejó. Eso quiere decir una enseñanza que dice Pablo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué hizo Jesús? Lo resistió. ¿Con qué lo venció? Con la palabra. Amén. El diablo le hablaba la palabra y Cristo le hablaba la palabra. Por eso la importancia de que el creyente aprenda ¿qué? La palabra. Que leamos la palabra, que estudiemos la palabra, que escudriñemos la palabra. Amén. Porque aquí está el arma más poderosa para derrotar al mismo diablo. Amén. Amén. Al diablo usted no lo derrota abriéndole la Biblia así, porque él la sabe. Amén. Amén. Usted lo derrota cuando le invoque la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Usted le dice, diablo mentiroso. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá. Así que usted tiene que huir. Amén. Así que el que tiene que tener miedo es usted y no yo. Amén. Diablo mentiroso. La Biblia dice que Cristo en mí es más victorioso y que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. O sea, usted le invoca la palabra y el diablo dice, este sabe palabra. Porque es con la palabra que se derrota. Bendito el nombre del Señor. Entonces cuando Cristo viene allá del ayuno, viene predicando. Dice la Biblia en Marcos, el texto que le dije que buscara. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál tiempo? El tiempo que predicaron los profetas, el tiempo que hablaron Isaías, Jeremías, Zacarías, todos los profetas, Joel, todos hablaron de Cristo, todos hablaron del Mesías. En la primera de Pedro dice un texto, dice que los profetas que hablaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, indicando qué tiempo y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual dice que anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías. ¿Quién lo hacía?
Cristo estaba ya en ellos, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y por eso los profetas decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque ese nombre Jehová no era el nombre de Dios, era un nombre traducido, pero el nombre de Dios iba a ser dado a conocer a través de Cristo. Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Así que Él se hizo presente. ¿Cómo estaban las señales? Las señales estaban dadas por los profetas. Isaías 7:14 dice, he aquí que el Señor les dará señal, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14. Amén. Y Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Son profecías que hablaban del Mesías. Amén. Y cuando Cristo viene, lo que viene es para cumplir esas profecías. El cumplimiento de todas esas profecías estaba en Él, y por eso Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado el reino? Porque el reino había sido quitado a un hombre. Por eso el diablo dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido dado. ¿Quién se lo dio al diablo? No fue Dios, fue Adán. Dios se lo había dado a Adán y Adán se lo cedió al diablo. No es que el diablo no tenga, no. Pero al ser vencido por el diablo, perdió la autoridad. Amén. Amén. Entonces en ese momento el reino estaba usurpado por Satanás y por los demonios, y ellos eran los que gobernaban. La Biblia dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Entonces, si el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos, y Pablo dice en Efesios 6 del 10 en adelante que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por lo cual él recomienda, dice, que nos fortalezcamos en el Señor y el poder de su fuerza, y que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra las acechanzas del diablo. O sea que el diablo sí sigue acechando, aunque fue vencido por el Señor, él sigue luchando en contra de la iglesia, pero Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces tenga en cuenta que cuando Cristo vino a establecer el reino de Dios. Ese reino que había sido quitado, que había sido usurpado por el diablo, Cristo vino a recuperarlo para nosotros. ¿Cómo lo sé yo? Porque la Biblia lo dice. San Juan capítulo 1, el verso 12. Dice, a lo suyo vino. ¿Qué dice? Léanlo, por favor. San Juan 1:12. ¿Quién lo encontró? Sí. A todos los que le recibieron, a los que creen, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Léalo desde el 11. A lo suyo vino. a lo suyo vino y a lo suyo. La pregunta es, ¿vino a los suyos o a lo suyo? A lo suyo. A lo suyo. ¿Sí ve? No es a los suyos. Porque creíamos, yo llegué a creer mucho tiempo que vino fue a los suyos, pero no está la S, lo cual quiere decir que vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Recuperar el reino. A lo suyo vino, ahora sí dice a los, y los suyos, ¿quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, su familia. Amén. Amén. Los suyos no lo recibieron. ¿Quién no lo recibió? El pueblo de Israel lo despreció. Los judíos lo despreciaron. Tanto lo despreciaron que lo mandaron matar, ¿sí o no? De los suyos no lo recibieron. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero dice, más a los que le recibieron, tanto judíos, y digo como gentiles, también nosotros, Amén. les dio autoridad, dice que les dio potestad. ¿Sabe qué es potestad? Viene del griego petelestai, que quiere decir derecho legal. Les dio derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y le explica cómo, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Engendrados por qué?
Por la palabra de Dios. Cada que usted es expuesto a la palabra, esta es una semilla, se llama la semilla de la palabra. Ve, hay una parábola que dice, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en tal parte, en otro terreno, y después cuando explica la parábola, que es en Marcos, explica la parábola, dice que la semilla es la palabra de Dios. O sea que esa semilla vino para caer allí y cayó en su corazón y en el mío y comenzó a germinar y hasta el día de hoy va siendo una obra maravillosa, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Ahora sí vamos a mirar las citas que hablan de que Cristo vino a recuperar el reino. Primero, recuerden que yo les había dicho que existen dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Dios donde Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y el reino de las tinieblas donde el Rey es otro, el innombrable, el que tomó la autoridad allí, pero que por eso Cristo vino a arrebatarle las armas, vino a arrebatarle, porque la Biblia dice que lo exhibió públicamente en la cruz del madero, triunfando sobre ellos en el madero de la cruz. Dele gloria al Señor. Entonces, estando claros, lo que es un reino es donde está la autoridad de alguien que gobierna. Ejemplo, hablamos del reino de España. En España hay un reinado, en Londres hay otro reinado, ¿cierto? La reina Isabel, que gobernó por mucho tiempo, etcétera, y ella murió y le pasó la autoridad a su hijo. Existían los reinados y en la Biblia no era la excepción. Recuerde que el pueblo de Israel fue dirigido por reyes, empezando con Saúl, luego David, luego Salomón y así muchos reyes hasta que llegara la época del Mesías. Recuerde que cuando el Mesías viniera, es decir, cuando Cristo apareciera, veniera como rey. Amén. Por eso ellos no lo recibieron, porque ellos esperaban que él llegara en un caballo blanco y jineteando ese caballo y con un ejército siguiéndolo, y por eso no creyeron en él, y hasta el día de hoy hay muchos que no lo han recibido y no han creído en él. Amén. Amén. Y lo despreciaron y siguen esperándolo, y por eso usted ve por las noticias cuando muestran el muro de las lamentaciones, allá están ellos lamentándose en ese muro, esperando que venga el Mesías, cuando ya hace 2000 años vino. Amén. Y siguen allá llorando y llorando y pidiendo que el Mesías venga, porque no han creído en el Mesías, y resulta que por eso va a venir el anticristo y los va a engañar. Porque cuando aparezca ese tipo, también viene, ese sí viene así, como ellos lo esperan, pero viene para engañarlos. Bendito el nombre del Señor. Y no saben que ya Cristo recuperó el reino y se lo dio a su iglesia. Empezamos con los textos. Ya leyeron San Marcos 1:14, ¿cierto? Y 15, listo. Ahora van a leer Lucas capítulo 4, verso 43. Mire lo que dice Lucas 4:43, lo dice Cristo, dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie ¿qué? El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido ¿qué? Enviado. ¿Sí ve que era necesario anunciar el evangelio del reino? No el evangelio solo, el evangelio del reino de Dios. También lo encontramos. Yo les voy a explicar un poquito más amplio lo que es el evangelio del reino. La palabra evangelio viene del griego, significa buenas nuevas. Amén. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, es decir, buenas noticias. Cristo lo que vino fue diciendo, les tengo buenas noticias. Amén. El reino de Dios se está acercando. Aleluya. Eso es lo que significa lo que Cristo trajo. Y a nosotros nos entregaron el evangelio y nos dejaron, bueno, con las buenas noticias nomás. Pero no saben que estas buenas noticias son para reinar, para el reino. Amén. Dele gloria a Dios. Entonces vamos a ver otra cita bíblica. Lucas 11:20. Yo necesito que ustedes lo lean en voz alta. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sí dice así? Amén. O sea, les dice que el reino ha llegado. Amén. Amén. Ya llegó el reino, porque ¿quién llegó? El rey. Al llegar el reino estaba ahí donde está el rey. Amén. 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 Eso es lo que estaba indicando. Mire, es más,
Cuando ellos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, Él les dijo estas palabras. Le dijo, ustedes cuando oren, digan así: Padre nuestro que está en el cielo, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Si ve que estaba pidiendo que viniera el reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. Es decir que Él traía el reino a habitar aquí con Él y con su iglesia. Gloria al Señor. Con su pueblo. ¿Por qué? Porque Él vino a establecer ese reino que había sido quitado, que había sido usurpado. Le voy a explicar más concretamente qué es el reino de Dios. Escuche, el reino de Dios es el espacio donde Dios gobierna. Es el ámbito donde opera la justicia de Dios. Es el lugar donde hay sanidad, hay libertad, hay paz interna. Amén. Ahí es el reino donde están esas cosas que solo Dios puede dar. Amén. Pero Él dijo estas palabras: mi reino no es de este mundo. San Juan 18:36 dice: mi reino no es de este mundo. Por eso quiso decir que Él lo traía para este mundo a instalarlo. Él vino a ubicarlo. Él vino a instalarlo aquí. Gloria al Señor. Eso quiere decir que Él en ese momento lo estaba trayendo. Se lo estaba entregando a los apóstoles. Por eso Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. Mateo 6:10 es donde dice el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Y también está en Lucas 11:2 para los que estén tomando nota. Gloria al Señor. Pero además porque queda grabado y después usted puede descargar esa enseñanza. Amén. Romanos 14:17 deja más claro qué es el reino de Dios. Mire, dice que no es y luego que sí es. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso está en Romanos capítulo 14, verso 17. Ahí nos deja claro qué es el reino. Por eso el reino de Dios es donde Dios opera con su justicia, con su libertad, con su gozo, con su alegría, con la llenura del Espíritu Santo. Ahí está el reino de Dios. Lucas 17:21, ¿qué dice? Dice: ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí ve que Cristo mismo lo dijo? ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Porque ellos le preguntaron. Si usted quiere leer el texto, léalo. Está en Lucas 17 del verso 20. Ellos le dijeron, preguntado por los discípulos: ¿cuándo vendrá el reino? Es decir, ¿cuándo va a ser eso? Y Él les dijo: cuidado, porque no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios, ¿qué? Está entre vosotros. Está, no es que va a estar, ya estaba en ese momento. Amén. ¿Dónde está el reino? El reino tiene que estar en usted y en mí. Amén. Porque si Cristo en espíritu vino a morar en mi vida, Él está reinando en mí. Amén. Entonces, ¿dónde está el reino? Está operando en mí. Está operando en este lugar, en la iglesia. Está operando donde quiera que está la iglesia. Cuando hay sanidad, hay milagros, hay liberación, amén. Cuando hay obediencia a la palabra, cuando hay santidad, allí está el reino de Dios. Dele gloria a Dios. Eso es el reino, es el lugar donde Dios opera con su autoridad. Gloria al Señor. Mateo 6:3, por eso Mateo 6:3, ahora sí lo entiende uno. Ahora ya entiende uno porque dice: mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora sí lo entendió, ¿no es cierto? Con razón, ese texto quiere decir eso, que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a ser añadido. ¿Cómo es buscar el reino de Dios y su justicia? Que debo practicar la justicia, si yo estoy en el reino. No ser injusto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los injustos no heredan el reino de Dios. Porque toda injusticia es pecado. Amén. Entonces por eso tengo que practicar la justicia con mis hijos, con mi esposa, en los negocios, en todo lo que haga. Debo practicar la justicia. Gloria al Señor. Aleluya. También encontramos otro pasaje en Lucas 12:31. Creo que dice lo mismo. Lucas 12:31. Quien lo encuentre puede leerlo rápidamente, porque esto es para buscar Biblia y decir el texto. Amén. ¿Qué dice?
Mas buscad el reino de Amén. Dios, y todas estas cosas os será añadido. Hay que buscarlo. Y usted dirá, pero ¿cómo hago para encontrarlo? Hay que buscarlo porque el ser humano lo perdió. En Adán se perdió el reino, pero en Cristo se recupera. Amén. Amén. Por eso, entonces, cuando ya estamos en Cristo, entonces tenemos que buscar ese reino. O sea, recuperarlo. Cuando usted recupera a Cristo, usted recuperó el reino. Porque Cristo vino a su vida. Sin Cristo no hay reino para nosotros. Estamos por fuera del reino porque perdimos el reino. Pero cuando Cristo está en nosotros, hemos recuperado ¿qué? El reino. Así que la recomendación a la gente es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lucas 16:16, un texto muy, muy bonito. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Eso dice el texto. Amén. Oiga, que la ley y los profetas ¿qué? Eran tiempo pasado, porque ya Juan está atrás del nuevo pacto. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado a todos. Y todos se esfuerzan, ¿por qué? Por entrar en él. ¿Se da cuenta? Hay que esforzarse. Por eso la Biblia, hay otro pasaje donde dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Amén. La palabra violentos traduce valientes. Amén. Los valientes, o sea, se necesita tener valor para recuperar el reino, para entrar en el reino. Bendito Dios. Aleluya. ¿Sabe usted que un día Nicodemo fue a Jesús de noche? Amén. Y Nicodemo era un maestro, ¿no? Pero cuando llegó allá, Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Aleluya. Y hay gente que dura años en la iglesia y no ve el reino. Y van a la iglesia pero no lo ven. Amén. Ven un poco de evangélicos pero no hay reino. ¿Por qué? Porque la gente no está habitando en el reino. Cuando no hay reino hay peleas, hay chismes, hablan hasta del pelapapas y le hacen daño al otro porque practican la injusticia. Pero cuando uno sabe que uno en el reino no puede practicar la injusticia, porque estar en el reino implica que ya no puedes practicar la injusticia, porque delante de Dios no puede haber injusticia. Amén. Amén. Porque Él es justo. Dele gloria a Dios. Gloria. Entonces tú te cuidas de no ofender, de no hablar mal de tu hermano, de no practicar la injusticia, sino vivir en justicia. Gloria al Señor. Amén. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Te cuidas de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el Rey que está habitando en tu vida es santo. Y Él dijo: sed santos como yo soy santo, dice Él. Aleluya. Así como vuestro Padre es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Gloria al Señor. Aleluya. Mire lo que dice Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Aleluya. Y luego le dice, porque este hombre no sabe qué es eso. Este hombre, cuando le dijo eso, se quedó sorprendido. Dijo: ¿y cómo puede hacerse eso? Si quieres lo leen, San Juan. Amén. San Juan 3. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo es posible que un hombre, siendo viejo, pueda entrar por segunda vez en el vientre de la de él y volver a nacer? O sea, cuán cabezón, cuán gordo creía que iba a caber por ahí otra vez. Porque eso es lo que él pregunta. Y el Señor le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dijo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. Amén. O sea que al hacer esta ceremonia, nacer de agua y de espíritu, se entra en el reino. Hay dos símbolos de nacer de agua. Uno es nacer de la palabra, porque la palabra, el agua es símbolo de la palabra. Se lo voy a explicar. Jesús en el último gran día de la fiesta se puso en pie y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra es símbolo del agua. Y mire más, otro texto. Jesús le va a lavar los pies a los apóstoles y Pedro dice: no me lavará los pies jamás. Y Jesús le dijo: si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y él dijo: no me lavará los pies solamente, sino la cabeza y todo el cuerpo. O sea, cambió de la hoja ahí pensando que podía engañar al Señor. Le dijo: ya ustedes están limpios con la palabra que les he hablado. Esta palabra cumple la función de limpiar el corazón de la persona, cuando la persona le da lugar a la palabra de Dios en la vida. La palabra es para que cambiemos. La palabra es como un espejo donde nos miramos y nos vemos los defectos. Entonces, cuando usted se ve un defecto por aquí, usted se lo organiza.
Si usted se está vistiendo y un botón le quedó chueco, usted en el espejo se da cuenta que está mal, ¿cierto? Amén. Y si se está limpiando la cara y usted se ve que por aquí tiene un pegote raro, usted se lo quita. Porque lo está viendo ¿en dónde? En el espejo. Así mismo en la palabra. Cuando uno se ve en la palabra de Dios en cada culto que viene, Amén. usted ve que tiene defectos todavía. Amén. Entonces ¿usted qué hace? Se los quita, deja que la palabra se los quite. Amén. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Eso es estar en el reino de Dios. Entonces, mira, el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. La otra forma de nacer de agua es el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Eso es nacer de agua también. Por eso le hablo de los dos símbolos, la palabra y el agua física. Porque el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. No quitando las impurezas del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Aleluya. Podría ir más lejos, pero voy a terminar por acá porque ya está muy largo. Después hablo más del reino y lo grabo ahí y lo van a escuchar. Colosenses 1:13, con ese finalizamos por ahora. Es un texto muy conocido, yo les he hablado mucho de él. Colosenses 1:13 está hablando el apóstol Pablo, que es uno de los que más sabía acerca del nuevo pacto y del reino. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice estas palabras: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, ¿se acuerdan esta semana cuando yo les enseñaba que en un lado estaba el reino de Dios y en otro el reino de las tinieblas? Amén. Ese reino de las tinieblas es, en otras palabras, es la potestad de las tinieblas. Es decir, la autoridad de las tinieblas es cuando Dios quiere sacar a la gente de allá, de esa esclavitud donde el diablo tiene prisionero a la gente. ¿Sí? Amén. ¿Cómo dice el texto? El cual nos ha librado de la potestad. La palabra potestad quiere decir autoridad, gobierno. Amén. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Porque ¿en dónde estábamos? Estábamos en las tinieblas. Estábamos allá gobernados por el mismo diablo. Todos éramos esclavos de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de todas cuanto vicio teníamos. Allá estábamos esclavos. En las tinieblas estábamos esclavos allí. Y dice que Dios nos ha librado de esa potestad, de esa autoridad, y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino. Exactamente. No dijo que te trasladó a la iglesia. Claro, al trasladarte a la iglesia te traslada al reino, pero tienes que ser consciente que el reino es la iglesia. El reino opera es en la iglesia del Señor. Ahí opera el reino de Dios. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que obedece al Señor. La iglesia es la que sigue al Señor. La iglesia es la que le canta, le honra y le sirve y está dispuesta para lo que el rey diga. Dele gloria a Dios. Es la iglesia, no es el mundo. El mundo sigue estando bajo las tinieblas del mundo. Y por eso es que nosotros tenemos que ser luz para iluminarles a ellos el camino. Por eso tenemos que predicarles la palabra a ellos, para sacarlos de las tinieblas y trasladarlos al reino de Cristo. Póngase en pie, vamos a darle gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Soberano Rey de gloria, te damos gracias.